pueblo escogido por Dios se practican, en el pueblo escogido por Dios se practican muchas acciones del hombre que están prohibidas por las Sagradas Escrituras, dice en este caso. El mundo está gobernado por hombres que tienen diversas mentalidades e intereses políticos que provocan la guerra y la destrucción del ser humano, y eso no es visto bien por los ojos de Dios. Por ello vendrá en una segunda venida a salvar a su pueblo y a condenar a los incrédulos. Veamos la primera parte. Pastor Jorge Robleto, de la Iglesia Santidad de Jehová, por recibirnos en tu hogar, en tu radio y en tu iglesia, ¿verdad? Porque queremos un pequeño diálogo, porque con lo que está pasando en Israel, con lo que está pasando con Palestina, la Franja de Gaza y todo este mundo que estamos viviendo tan difícil, creemos que es importante que podamos decirle algo a la gente, ¿verdad? A la luz de que ustedes, pues lógicamente viven predicando la palabra de Dios. Estas cosas son bíblicas, no son bíblicas, ¿qué significan? Por eso la primera pregunta sería, ¿cuál es tu análisis de lo que está ocurriendo en este momento? Muchas gracias, Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Sí, hermano Giovanni, cuando nosotros leemos la historia, esto surge cuando Abraham se lleva a una esclava. Luego la esclava comienza a trabajar como una ama de casa, pero ya Abraham va avanzado, los años ya van sobre él y Dios le da una promesa de darle un hijo. Entonces la esposa llamada Sara le dijo, yo creo que con la empleada, con la criada. El hombre comete el error, la empleada sale embarazada, de los cuales pusieron el nombre de Ismael. Pero viene Dios por segunda vez y le dijo, no, no es con tu criada, es con tu esposa. Poco tiempo después, Sara se ve obligada de hablar con el esposo para que la sacara, porque la criada ya quería hacerse dueña. Y es ahí donde comienza un debate. Viene Abraham, toma la decisión de sacar a Ismael y a la madre y la manda directamente al desierto. Pero Dios le da una promesa a la madre y le dice, tu hijo no morirá, será una descendencia grande. Conforme los años han pasado, mi hermano Giovanni, ahí comienza el desenlace de Jacob e Ismael, de lo cual hasta el día de hoy son rivales. Ahora nosotros miramos esto, que esto ha venido cumpliéndose año tras año. Los judíos no es ahorita que comienza la guerra, no, tiene más de 70 años, y si los vamos por el orden bíblico, nunca han descansado. Ahora, ¿cuándo llegará el descanso de Israel? Porque sí, llegará el descanso para Israel, y en la área cristiana a nosotros nos preocupa, porque si esta guerra no para y se llegara a despertar la tercera guerra mundial, entonces sí, bíblicamente corre el riesgo de surgir el anticristo. Porque el anticristo es el único hombre que puede paralizar a los gobiernos y nombrar la paz, que el mundo muchas veces hemos escuchado hablar a un gobierno, al otro, aquí y allá, queremos la paz, queremos un gobernador, pero ¿quién es? Bíblicamente se le nombra el anticristo. Bueno, pero ¿qué hay que hacer para que no venga el anticristo, para que no gobierne ese anticristo? ¿Se puede hacer algo o es bíblico que tiene que venir? No, en la área cristiana la verdad que ningún hombre puede pararlo, porque se tiene que cumplir la Biblia. Y si está en el orden bíblico, entonces de una y de otra forma la guerra se tiene que desatar. ¿Será esta la tercera guerra mundial? Pudiera ser, pero sí a la verdad que todo va calzando. Ahora, si llegaran a un acuerdo entre los palestinos y los judíos y se parara la guerra, quiere decir que esto fue un principio, pero no va a durar mucho tiempo ese acuerdo de paz, porque la guerra tiene que llegar. Ahora, ¿cómo se pudiera abrogar esto? No se puede hacer nada, ni por el término religioso, ni por el término político, porque es cumplimiento de la Biblia. Ok. Israel
yo quiero preguntar algo, y esto se lo he preguntado a mucha gente. ¿Se mantiene la promesa de Dios que Israel es el pueblo elegido o eso ya no está vigente con nuestros tiempos? Bueno, conforme la promesa que Dios le da a Abraham, se mantiene. Pero en el término de la salvación, que alguien pueda decir solo porque son judíos y mueren quizás en la guerra son salvos, no. Tanto los judíos como los gentiles que somos nosotros tienen que recibir a Cristo. Por eso Jesús les dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio potestad de ser hijo de Dios. Quiere decir que esa palabra de ser hijo de Dios, ellos la perdieron porque fueron amantes del pecado. Incluso, Giovanni, ahorita el sábado que se desató la guerra, ¿qué estaban haciendo los judíos? No era un culto, estaban haciendo una fiesta a un ídolo, conocido como el dios de los chinos. Y este ídolo lo levantaron como unos 6 metros y habían más de 3.000 judíos en esta celebración, en esta fiesta. O sea, era pagana, porque Buda directamente es un ídolo pagano. Fue cuando los enemigos atacaron. O sea, nosotros miramos a estos judíos como cualquier persona de cualquier país. Ahí ya se permite el casamiento gay, el lesbianismo, el paganismo que hace muchos años no se miraba, ahora sí se mira. Entonces hay una teoría que dice, no, es que los judíos son pueblo de Dios. Sí, el judío que se arrepiente es pueblo de Dios. El que no se arrepiente es cualquier perdido que necesita la salvación. Pero hablemos de gobierno, ¿verdad? Porque las acciones de un pueblo, quien las ejecuta y quien manda son los gobiernos. Israel tiene un gobierno electo, como cualquier gobierno, ¿no? Presidente, van a elecciones. Ellos son los que toman las riendas de ese país. Y ellos son los que inducen a este tipo de situaciones, digamos, porque no todo el mundo toma decisiones. Por eso nosotros en la área cristiana miramos, algunos se agarran de algún texto bíblico que dice que Dios pone el gobierno y quita. No, la verdad que no. Ya ese tiempo llegó hasta Saúl. Hoy en día los hombres ponen y quitan. Ahora, que hay gobiernos que tienen una chispita de temor de Dios y por ahí apoyan a la área cristiana, está bien. Pero hay algo otro que vienen con influencias directamente del mal, que son los que apoyan y aportan a la maldad. Entonces, dentro de los gobiernos existen estas dos clases de personas. Por ejemplo, miramos al presidente de El Salvador. ¿Me entiendes? Tiene una chispita en la área cristiana y está el hombre luchando. Está bien, para nosotros los cristianos lo entendemos. Pero también pueden haber otros presidentes que vienen en contra, como Ecuador, que trataron de intervenir con la iglesia cristiana. Por ejemplo, Costa Rica. En Costa Rica no se puede predicar públicamente. Y ahí está la ley del audio, que no puedes tener una iglesia, no puedes hacer un culto libre. O sea, ¿quién tiene esa mentalidad de este gobierno? De hecho, que un espíritu inmundo está tratando de gobernarlo. Entonces, en la área cristiana nosotros no creemos que va a ser Dios el que va a decir fulano de tal es presidente. ¿Por qué? Porque si fuera Dios no existieran elecciones. Entonces existieran oraciones. Dios, oremos para que tú dirijas. Hoy no. Yo elijo al quien me parezca. Voto por el que me parezca. Y siempre está la división de dos partidos. Entonces más de alguno va a ganar, pero de hecho que Dios en ese asunto no está. No se mete. Porque algunos creen que sí, es Dios, Dios tiene a fulano, Dios tiene... No. A Dios le pedimos que tome el control de las naciones. Porque el único que puede hacer esto es Dios. Pero Dios no se mete en la área política. Porque yo haría una pregunta a estas personas que piensan así. ¿Qué pasa con aquellos presidentes que aportan para el casamiento gay? Entonces, ¿fue Dios el que está de acuerdo con el casamiento gay? No. Entonces Dios no está en ese asunto. Ahora veamos desde otra óptica lo que está pasando en Israel y Palestina. Hay movimientos árabes y otros países que apoyan a los Hamas. Los israelitas dicen que los Hamas son terroristas, pero hay muchos movimientos que apoyan a esa gente. Sí, nosotros en el vínculo bíblico, terrorista es todo aquel que practica la maldad. No precisamente que sea de una nación o sea de alguna organización. Ahora, no aplaudimos por lo que hicieron, de hecho que andan perdidos.
a como el otra organización que le llaman Guerra Santa. Todo organismo que va con la idea de matar, eso no es de Dios. Ahora, y los gobiernos que están a favor de esto, pues ellos son naturales. Cuando me refiero al término natural, que ellos no tienen una mente espiritual y no tienen un temor de Dios como para decir, Dios, esto está bien o esto está mal. No, ellos naturalmente dicen, voy por esto o aporto para esto. Otros dicen, no, está mal lo que hicieron. Pero de una y de otra manera, los hechos no es de agrado a Dios. De la línea por donde venga. Ahora mismo se habla de que la guerra está agarrando una dimensión del peligro que puedan morir más de 1 millón de palestinos, 1,5 millones, ya producto de los ataques de Israel, y que eso puede ser una posibilidad enorme, y yo lo miro eso como, no sé, una situación muy complicada, este conflicto. Sí, de hecho que sí, hermano, por eso es que nosotros en la área cristiana, ¿verdad?, como pastores al nivel mundial, nosotros oramos por la paz. Si no ha llegado el tiempo de la Tercera Guerra Mundial donde se va a montar el anticristo, que Dios tome el control de una y de otra forma. Porque de hecho que en ninguna guerra no va a haber muerte. Y siempre un gobierno quiere ser el victorioso. Ahora muchos se están enfrascando que sea Israel el victorioso. Pero hermano, ahí están muriendo niños inocentes. Ahí están muriendo ancianos. Ahí están muriendo gente incluso religiosas, que no tiene nada que ver en la guerra. Entonces no podemos decir como evangélicos que gane Israel. No, la guerra no es de los cristianos. O sea, eso lo está provocando el mismo diablo, y eso, conforme la Biblia, habla Apocalipsis capítulo 6. Cuando hablamos de los 4 sellos, dice que dentro de esto salió un demonio en un caballo negro que quita de la tierra la paz. Entonces mi pregunta es, como cristianos, si tenemos inclinación a un gobierno, la Biblia me dice que un demonio salió y está quitando de la paz a los habitantes de la tierra, y que se mataran unos a otros. Entonces yo como pastor, si estoy inclinado para uno, ¿dónde estoy conforme a la Biblia? Estoy mal. Entonces nosotros tenemos que revisar lo que está sucediendo conforme a la Biblia. Entonces esto sí podemos decir es cumplimiento bíblico, apocalíptico. Esto es, ya estamos llegando a que el cosmos llegue a la época final, y un cumplimiento más de la palabra de Dios. Esta primera parte del pastor Robleto, interesante porque, como decíamos, nos ayuda pues a la luz de las personas que practican, ¿no?, a diario la lectura, la prédica de la Sagrada Escritura, pues nos ayudan a analizar un poco esta situación. Dice el pastor Jorge Robleto, el Ministerio de Santidad de Jehová asegura que en este momento hay ejemplos claros del comportamiento del ser humano que no corresponden, digamos, a lo que Dios nos ha enviado a esta tierra. El mundo está gobernado por hombres comunes y corrientes. Todo lo que está ocurriendo es bíblico, y el ser humano lo que queda es apartarse de los deseos de la carne y buscar la salvación que solamente está en Jesucristo, dice el pastor. Como ciudadanos de Nueva Guinea tenemos que orar por la paz, sin inclinarnos a ningún bando, solamente pedirle a Dios del sufrimiento de los más desposeídos e indefensos en esta guerra, porque muchos, miles, millones son indefensos. El mundo está en una situación con personas de mentalidades que ponen primero sus intereses políticos, que provocan la guerra y la destrucción del ser humano, y eso no es bueno visto ante los ojos de Dios. Veamos esta segunda parte. ¿Qué tienen que hacer o qué tenemos que hacer los que vivimos lejos de ese conflicto? Porque si me está hablando de qué viene ya, creo que el ser humano debe prepararse, sí, que no te agarre movido, como decimos, sí. ¿Verdad? El fin del mundo, la venida o la muerte como tal. Bueno, creo que hoy en día, mi hermano Giovanni, la gente no es ignorante. El borrachito, el indigente que está por allá, sabe que un día va a morir, y sabe también que existe un lugar después de la muerte. Hay algunas religiones que tratan de negarlo, pero bíblicamente y bajo la enseñanza de Jesús lo afirma. Entonces siempre
nosotros vamos siguiendo, por ejemplo, en mi caso como pastor, yo voy siguiendo los reportajes de los científicos. Y todo lo que los científicos van dando a conocer es cumplimiento bíblico. La mayoría de personas, entre comillas, que se llaman ateos, agnósticos, ellos saben lo que dice la ciencia. Y si la ciencia está afirmando algo, por ejemplo, del terremoto mundial que viene, que es la falla de San Andrés, que hasta película ya hay, eso lo dice la Biblia. Eso no lo dijo el científico tal, lo dice la Biblia, que viene un terremoto, que las naciones van a ser destruidas por esto. Entonces la mayoría de las personas se dan cuenta de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Isaías y en Apocalipsis habla del gran río Éufrates que se iba a secar. Ok, para los agnósticos dicen es que la Biblia es cualquier libro, porque está seco el río. Está seco, usted se lo pasa caminando. Y era conocido como la lengua del mar, o sea, un río gigantesco. Entonces, alguien no me va a contradecir a mí que lo que dice la Biblia es mentira. Entonces, toda la gente sabe que todo lo que está sucediendo al nivel mundial es cumplimiento bíblico. Y si no queremos sufrir después de esta vida, hay que arrepentirse. Bueno, hay señales claras. Ya eso hemos vivido pandemia, bueno, todo lo que ya conocemos. ¿Por qué la gente no busca a Cristo? Yo miro que hay bastantes iglesias, ¿no? Ahí hay muchas alternativas, pero no miro la presencia de la población en estos templos. Ve, hermano, viéndolo del punto de vista espiritual, el ser humano es emocionalista por la carne y se deja gobernar por la carne. Cuando hablamos de la carne siempre está inclinada al adulterio, a la fornicación, a la borrachera, a los vicios. Y si tú quieres buscar de Dios, tenés que apartarte de esa vida. Entonces es más fácil servirle al diablo con los placeres, porque la carne es más fácil ser esclava a eso que servirle a Dios. ¿Por qué? Porque si yo le voy a servir a Dios, si tengo 3 queridas, tengo que elegir a una. Si soy ladrón, tengo que ser honrado. Si soy cualquier tipo de pecador, dejo de ser pecador y ahora voy a congregar. Entonces la gente sabe que verdaderamente dentro de las iglesias cristianas se está hablando de un cambio de vida. Y lo dijo Jesús. A la mujer que la agarraron aquellos fariseos y le dijeron, mire, esta mujer la llamo en adulterio. Jesús le dijo, vete y no peques más. ¿Qué es el lenguaje de los cristianos? No sigas pecando. El pecado te va a llevar a la condenación y el mismo pecado es el que está llevando a la destrucción al cosmos, como guerra, terremoto y todo lo que nosotros podemos ver es parte del cumplimiento de Dios por causa del pecado. ¿Cree que la gente pueda tener una reacción de cambio en esta nueva etapa de la vida? Pudiera ser, si la persona se propone, lo logra. Yo soy uno de esos. Yo no nací en una familia cristiana, yo vengo del mundo, de las drogas y de cuantas cosas. Pero cuando uno verdaderamente sabe que en el vicio, en todos estos placeres, no hay felicidad, es donde dice, voy a probar a Cristo. Y la Biblia te dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo te voy a hacer descansar. El descanso espiritual, como también el físico, solamente en Jesús, porque ya no vivimos preocupados. Incluso hay muchos millonarios que están preocupados con esto de la guerra. Muchos presidentes están preocupados con esto de la guerra. En cambio, en la línea nuestra nos preocupa la mortandad, pero por otro lado, el sufrimiento de la humanidad, porque los que viven en Gaza, hermano, ya no tienen líquido, alimento. Esta gente está sufriendo y no los mayores, sino también los niños. Entonces no nos alegramos. ¿A dónde sí nosotros podemos decir gloria a Dios? Porque es cumplimiento de la Biblia. El que no quiere abrir los ojos para ver la realidad que vivimos es porque no quiere, no es porque sea ignorante. No se puede tomar bandos también en este caso. No se puede. El cristiano tiene que ser neutral. O sea, si hay que medir a los judíos conforme a la Biblia, hay que decirle arrepiéntanse porque lo que están haciendo no es bueno. Y si hay que decirle a los otros de la misma forma. O sea, la Biblia no está para un color ni para el otro. Tiene que ser neutral. Porque en estos países, incluso en Israel, hay mucha gente que es atea. Sí, hay personas que incluso no reconocen a Jesús. Son ortodoxos religiosos. Hay otros que incluso practican brujería. O sea, en Israel está como en Nicaragua, que existe de toda. Y ahí usted puede encontrar homosexuales,
Usted puede encontrar lesbianas, droga, o sea, normal. Por eso es necesario el arrepentimiento. Si los judíos no se arrepientan, donde va a ir el borrachito de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador y de cualquier país, va a ir un judío también al infierno. Y si este borrachito se arrepiente y busca de Dios y un judío lo hace, también va a gozar de la salvación. O sea que ahora no hay diferencia entre judíos y gentiles. Todos necesitamos de Jesús. Y estamos a tiempo. Y este es el tiempo. Yo creo que Dios en su gran amor y misericordia, como dice el apóstol Pablo, que la tierra gime de dolor. Todo lo que está sucediendo al nivel mundial, hermano Giovanni, es que la tierra está diciendo, ya se acerca, ya estoy a punto de colapsar. El que no lo quiere hacer es porque no quiere, no es porque lo ignore. Vivimos mundos modernos, como le decimos. ¿Cree usted que este mundo moderno nos está llevando a que Dios ya venga por su gente, por decirlo así? Yo creo que sí, Giovanni, porque si lo miramos en la área de la tecnología es buena cuando vos la sabes usar, pero la tecnología ha sido el factor número uno de la destrucción de matrimonio, de adolescentes, bueno, narcotráfico. ¿Qué no se hace con un teléfono? Si es una pequeña computadora, un pequeño ordenador en tus manos. Entonces por ahí Satanás tiene esa bomba de tiempo. Luego de esto, tanto como le llamamos modernización, han venido las modas y otras costumbres donde la gente como que ha venido adoptando esas ideas. Por ejemplo, del 2000 para acá ha sido como más moderno ver dos hombres besándose, dos mujeres besándose. Si usted regresa a los 80, oye, si lo hacían tal vez en las unglas, escondido, hoy no. ¿Por qué? Porque le llaman modernización al pecado que está a la luz del día. Hoy usted camina por la calle, usted va a mirar personas haciendo relaciones sexuales en los parques, a la luz del día. O sea, esto es lo que ha provocado la destrucción de la tierra y la mano de Dios ha venido encima sobre los habitantes de la tierra. ¿Cree que podemos decir que hemos entrado los seres humanos con un mundo como de Sodoma y Gomorra? Ya vamos, por ejemplo, bueno, aquí en Nicaragua no se ve tanto, pero en otros países sí, hermano. Por ejemplo, en España usted va a pasar un fin de semana a la playa, hermano, ahí todito caminan directamente desnudos. Desnudos, las ancianas, las jovencitas, los varones, desnudos. Y para ellos ya es normal. Eso se le llama mundo moderno. No, hombre, esto se llama corrupción. Entonces, todo esto que el hombre le ha puesto como nombre, mundo moderno, bíblicamente se llama pecado. Y ese es el que está llevando. Y eso es lo que está destruyendo al mundo. Ha provocado la ira de Dios. ¿Qué fue lo que destruyó a Sodoma y Gomorra? Muchos decimos fue Dios. No, fueron ellos mismos. Pidieron la ira de Dios. Entonces, cuando tú ves a una población depravada, Dios tiene que actuar para tratar de poner stop. Y si el hombre no hace caso, pues la situación va a ser dura para la alma de ellos. No, pastor, gracias. Bueno, agradecemos al pastor Jorge Robleto también por esas reflexiones. Espero que estos mensajes, estas entrevistas amplias que les estamos presentando le ayuden también a entender todo lo que estamos viviendo.